Estamos felices de recibir hoy a Mario Coronas, es nuestro invitado en la clase, un espacio para aprender de nuestras invitadas e invitados. Mario Coronas, arquero, nacido en 1976 en Madrid y vecino de Pinto toda su vida. Es licenciado en Comunicación Audiovisual, en Periodismo y en Humanidades, técnico superior en Realización de Audiovisuales y trabaja actualmente como realizador de emisiones. Hoy está con nosotros y con nosotras para hablar de él y su pasión por la historia de nuestra ciudad. Muchas gracias, Mario, por abrirnos tus puertas y poder contar contigo para este programa. Gracias a vosotros. Bueno, ya son ya siete los libros que llevas escritos sobre la historia de nuestra ciudad. Y creo que nos interesa a todas y todos saber ¿cómo y cuándo surge esta pasión por la historia de nuestra ciudad? Bueno, pues empezó hace 16 años. Hace 16 años empecé, tenía curiosidad, ¿no?, por saber de dónde procedían las calles, los nombres de las calles, quiénes eran. Empecé a leer la bibliografía que había en aquella época, ¿no? Sí. Recuerdo que había un libro que se llamaba Vivir en Pinto, no el de Arteaga, sino uno que editó el ayuntamiento cuando se inauguró el Centro de Cultura, que había unos cómics y tal, y empecé a investigar. También luego, posteriormente, en la carrera de periodismo, pues tuve que ir para hacer una serie de trabajos a la hemeroteca, ¿no?, del Centro Conde Duque. Y bueno, pues eso me llevó un poco a investigar, ¿no?, sobre nuestro pasado, y ahí fue un poco el germen, ¿no?, de todo esto. Aunque primero empezaste como un hobby, ¿no?, de mero interés personal, de saber la historia de nuestra ciudad y dónde estás viviendo, ¿no?, y qué ha pasado en las calles, qué te mueves, ¿no? Eso es. ¿Y cuándo fue y qué fueron los primeros textos que te atreviste tú a plasmar, ¿no?, esa información que habías ido recopilando y esas curiosidades de nuestra ciudad o que es historia? ¿Cuáles fueron esos primeros textos que escribiste y cuándo fue, más o menos, que te diste el paso, ¿no?, a escribir? Bueno, pues el paso fue a publicar artículos, ¿no?, en prensa local. Bueno, pues llamé a Agustín Alfaya, tuve una entrevista con él, le expliqué un poco el proyecto y él encantado, y así empecé a publicar. Me parece que fue en el año 2012 cuando empecé a publicar artículos. Eran artículos novedosos, porque por ejemplo el primero era sobre el centro geográfico y hablaba un poco sobre otra historia que no se conocía, ¿no?, porque aquí siempre se hablaba de la leyenda del Arca, y yo me refería a la época de Felipe II, donde un matemático que era Pedro Esquivel fue el que halló el centro geográfico y que de ahí pues Madrid fue capital del reino por su cercanía al centro geográfico. Bueno, una serie de novedades, y a partir de ahí pues era la disputa con el Cerro de los Ángeles, la colonial, la llegada del ferrocarril, etc. A partir de ahí es cuando empezaste, ¿no?, con esos artículos a ir cada vez contando más esa historia de nuestra ciudad que nos ha servido también a mí personalmente para conocer más, ¿no?, de Pinto, muchas cosas que no conocíamos y que gracias a ti pues ahora has conseguido divulgar la historia a nuestra ciudadanía, ¿no?, y creo que es una cosa muy importante. Entonces con esos artículos empezaba, dices, pero luego llega un momento que das el salto, ¿no?, y que con este libro, con 150 años de Aroma a Chocolate de Pinto, de la colonial a Eureka, das ese salto, ¿no?, a escribir un libro. ¿Cómo fue? Así es. Bueno, esta era una historia que ya estaba investigada, que ya la tenía prácticamente en su totalidad hecha, y bueno, pues lo propuse al ayuntamiento, a la directora de Patrimonio, Elisa Gallardo, que con motivo del 150 aniversario de la puesta en marcha de la fábrica de la Compañía Colonial, pues sería interesante dedicar un año, ¿no?, a esta fábrica. Así que una exposición, y se editó este libro, ¿no? Y también se recuperó el cartel que tenía el busto a Jaime Mérich en la plaza, que también se hizo un acto por parte del ayuntamiento. Entonces el germen de la idea era ese, era conmemorar el 150 aniversario de la puesta en marcha de esta fábrica. Sí, muchas ciudadanas y ciudadanos conocen la fábrica que estaba ahí, ¿no?, cuando todavía estaba abierta, y fue
fábrica y todo lo que tenía que ver. Dio mucho trabajo a la ciudadanía de Pinto, fue muy importante en esa época. Y de ahí, pues ahora que seguimos con esa idea, ¿no?, de Pinto Ciudad de Chocolate, gracias a este germen, este gran germen, ¿no? Sí, así es. Ahí todo el mundo recuerda, ¿no?, la olor a chocolate, el aroma a chocolate, ¿no?, según llegaba a la estación. Pero lo que había un profundo desconocimiento era la parte anterior a la Guerra Civil, es decir, que además es la parte más importante, ¿no?, la más trascendental. Esa parte, pues es todo una novedad, ¿no?, porque aquí se investigó pues, la importancia de la llegada del ferrocarril, que fue lo que hace que la fábrica, que inicialmente estaba en Madrid, donde hoy está el Hotel Ritz, y se traslade a Pinto y comienza a funcionar el 1 de agosto del 1866. Bueno, todas las mejoras que realizan los Merrick en Pinto, todo el trabajo que dio, la incorporación de la mujer a la fábrica. Bueno, yo creo que es un libro muy interesante y que aporta muchas novedades que hoy en día en la historia del chocolate en España pues había una carencia importante, ¿no?, que era la fábrica de la Compañía Colonial. Y además, yo también creo, como tú, que es muy importante, además de también como usuario, ¿no?, de este tipo de documentos, de historia, de estos libros, creo que es muy importante, muy esclarecedor y muy interesante, ¿no? Tiene además mucho documento gráfico sobre la ciudad. Y siempre es bonito, ¿no?, ver cómo estaban también, ¿no?, cómo trabajaban, cómo vivían, ¿no?, nuestros antepasados y a qué se dedicaban, y esa historia de nuestra ciudad y de nuestras calles. Yo creo que es un libro muy recomendable, como el resto de tus libros, porque es que, lo digo como usuario de ellos. Por ejemplo, tienes también editado La Torre de Pinto, también muy interesante, sobre la historia de ese icono arquitectónico que tenemos en nuestra ciudad, uno de los más antiguos de nuestra ciudad, y es icónico para llevar a Pinto por el mundo, esta torre, que también es muy interesante. Y luego tienes otros libros que son de historia de personas ilustres. Por ejemplo, tenemos también Mujeres Pinteñas en la Historia, tienes 2 ediciones ya. Y también has participado del seminario de Rosario de Acuña, y este seminario que ha sido muchísimas conferencias y que muy interesante también sobre esta autora, ¿no?, sobre esta escritora. Entonces, toda esta documentación, todo esto ya son 7 libros, aparte de tus artículos y tal. Estamos en una ciudad que su archivo histórico fue destruido durante la guerra civil. Entonces, tiene mucho más mérito, además, aparte, porque sin ese archivo histórico se complica todo. Entonces, quiero saber cómo ha sido y cómo has conseguido recopilar tanta información, cuál ha sido tu método, cómo lo has conseguido y cómo lo haces. Bueno, pues fundamentalmente basándome en la hemeroteca, ¿no?, que es la prensa de la época, la prensa histórica de aquellos años. Respecto, por ejemplo, por empezar por Rosario de Acuña, hay muchísimas cartas que ella escribe en prensa, artículos, noticias, por ejemplo, de hechos que han ocurrido en Pinto, en su quinta Villanueva, pues basándome en esa hemeroteca, ¿no?, en esa prensa de la época, pues se construye una historia, ¿no?, sobre ella en su etapa en Pinto, ¿no?, que es fundamentalmente la parte que yo escribo en esta publicación. Muy bien. Y, como decía, tiene muchísimo mérito. Y, bueno, has hecho varios documentos, varias publicaciones. Esta, por ejemplo, alguna otra, que además de junto con el ayuntamiento, junto al Seminario de Historia, del que eres vicepresidente, y también hace una gran labor para la difusión histórica de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Pero también hay un mito, creo que es muy importante también en mi opinión, que puede ser muy importante para ti como escritor, que es ese 2018, ¿no?, que publicas ya, digamos, tu primer libro en solitario, que tenemos aquí, que es de Pinto, mi reina, y que además tiene una segunda edición que se ha publicado este mismo año y que recomiendo comprar, que lo tenemos en las librerías de nuestra ciudad. Y este libro, que también habla de nuestra historia, y su segunda parte, ¿qué ha supuesto para ti? ¿Qué ha supuesto para ti estos libros, ¿no? ¿Qué supone? Bueno, el germen de estos libros son libros autoeditados, o sea, que están costeados por mí. Era porque un secretario del ayuntamiento que había entonces
que era Florentino Castañeda, en una publicación, un libro que tenía que se llama Entre Pinto y Valdemoro, decía que en Pinto no había pinteños ilustres, que no, a lo largo de su historia no había ningún pinteño que destacase y esto pues a mí me enfureció bastante y pensé, digo, pues tenemos que realizar un libro donde se pongan de relieve pinteños importantes, ¿no?, a lo largo de su historia. Hay pinteños nacidos en Pinto y otros pinteños que han decidido vivir en Pinto por decisión propia, ¿no?, como Rosario de Acuña, como Pérez Escrits, que son escritores del siglo XIX muy importantes y muy relevantes. Hay toreros, hay empresarios. En este segundo libro, por ejemplo, hay importantes empresarios como los Mateo, como los Fuster. Está el doctor Isla, está Amelia del Castillo, ¿no?, una persona que fundó el Atlético de Pinto hace 60 años, una mujer, entrenadora, presidenta. Está, por ejemplo, los deportistas, ¿no?, actuales como Sandra Aguilar o Alberto Contador, hijos predilectos de la villa. O sea que hay importantes y destacados pinteños. Sí, estamos de acuerdo. Y además, gracias a ti, hay muchos que no conocemos, como muchos hechos que no conocemos, como hablas cuando en estos libros hablas de que Pinto era un municipio vacacional, ¿no?, incluso de la realeza y de la burguesía madrileña. Hablas de estos pinteños y pinteñas ilustres, o de empresas que han sido importantes a nivel estatal o a nivel internacional incluso, ¿no?, y que han estado aquí en Pinto, ha sido nuestra ciudad, su ciudad de operación, ¿no? Creo que es muy interesante. Y como decía, son 7 libros ya, más los textos, etcétera, artículos, muchos hechos, muchos personajes relevantes de nuestra ciudad, importantes, mujeres, hombres. Quería preguntarte, ¿no?, de todo esto que has recopilado, así, si me puedes decir, ¿cuál crees, algún hecho que te llama más, que destacas, un hecho histórico y algún personaje, ¿no?, histórico que tú destacas y por qué, ¿no? Así, ¿cuál destacarías de ambas cosas? Bueno, pues hecho, quizás, siempre hemos pensado, ¿no?, a través de la tradición oral o la bibliografía que existe, que la torre antigua, torre campanario de la iglesia Santo Domingo de Silos, la que existía antes, se perdió porque un cura loco mandó tirarla, y que esta encima cayó sobre el pórtico y lo destrozó y tal y cual. Bueno, pues a través de la hemeroteca, esto sí que me ha costado muchísimo trabajo, pero ya era un empeño ya personal, porque me parecía rarísimo que un hecho así tan importante que no tuviera su eco en la prensa, ¿no?, de aquel momento. Hasta que ya por fin, ya casi mirando día a día, acoté 2 fechas, ¿no?, la fecha del programa de teatro para restaurar la torre y el pórtico, y otra fecha que sabía que existía, porque había visto que había una visita turística para ver el pórtico y tal, y desde esas 2 fechas pues estuve prácticamente viendo día a día, hasta que por fin un día hallé con el hecho, ¿no?, que se hundió la portada, y previamente pues un rayo incidió, una tormenta de estas de verano, incidió sobre la torre, sobre el chapitel, y hubo un incendio de 2 horas y tal y cual, y esto fue el inicio, ¿no?, del desastre y de la pérdida de estas dos. No fue ningún loco, entonces, fue un rayo. Sí que existía el loco. Ah, vale. Sí que existía el loco, el cura loco, que me llamaban. Sí. Me llamaban inicialmente el cura que da, y posteriormente, cuando ya se fue y vieron que todo había sido una mentira, me llamaron el cura loco. Todo esto estará en una nueva publicación que saldrá en diciembre. Muy bien. Que es pues un libro que se llamará Pinto y su historia 1. Ya este número romano ya indica que va a haber más. Muy bien. Es una recopilación de estos artículos que hablábamos inicialmente, ¿no?, que ya son alrededor de 200 artículos entre Zigzag, La Voz de Pinto, Bolinews, Pinto. Y la idea es que no se pierdan en la red y que estos artículos pues formen parte de una serie de libros, ¿no? Este primer libro, ¿no?, pues estará la pérdida de esa torre, de esa iglesia, de ese pórtico, ¿no?, desarrollada en varios artículos, de otros edificios, como el Pinto perdido se llamaría, otros edificios que ya no existen y que han formado parte de nuestra arquitectura, ¿no?, de nuestro entorno. Otros edificios importantes que sí existen, ¿no?, indagaremos sobre su historia.
y otra serie de artículos sobre hechos destacados, sobre crónica negra también habrá, accidentes, asesinatos, por ejemplo estarán las 5 mártires de Pinto que hubo al inicio de la Guerra Civil. Bueno, pues un poco un desarrollo de todos estos historias con su biografía, dónde se ha sacado cada dato. Muy bien, y acabará con un homenaje a una pinteña que es Visi la Castañera, que bueno, me parece que los homenajes hay que hacerlos en vida y pues será un artículo dedicado a ella también. Qué bonito. Pues bueno, así podríamos recopilar esos artículos que veíamos y quien no los haya visto, no los haya leído, no haya tenido la oportunidad, por ejemplo, hay en redes que estáis poniendo los últimos, ¿no? Pues, aparte de algunas publicaciones escritas, también las ponéis en redes, a través de diferentes medios locales, y es una forma también de tenerlos todos ahí en la estantería y poder consultarlos siempre que queramos. Me parece muy interesante. Bueno, todo esto que estamos hablando, al final, ha hecho que tu figura, ser una persona conocida, eres una persona conocida cada vez más, somos más de 50.000 habitantes, seguramente no todos también hacemos esta difusión, este vídeo, esta entrevista, para que también te conozcan, pero cada vez eres más conocido, más gente te para, más gente sabe esta afición que empezó como afición, que ahora es otra profesión, podríamos decir, porque además nos encanta que sigas escribiendo estos documentos. ¿Cómo llevas esta notoriedad institucional o pública? Tampoco. ¿Cómo llevas? Bueno, pues esta pequeña fama, vamos a llamar. ¿Cómo lo llevas? Bueno, bueno, sí hay alguien que así me ha parado, pero vamos, es algo puntual un poco. Sí. No soy... Pero bueno, bien, lo llevo bien. Además me encanta que la gente pues haya leído los artículos, que me pregunten sobre cosas o incluso también esa retroalimentación, ¿no? Que cuando uno publica un artículo, pues me han escrito familiares de esas personas, me han dado más información, fotografías antiguas, pues esto es maravilloso, ¿no? Que pueda haber esa retroalimentación y que podamos aumentar esa información, darle más contenido, ¿no? Más imágenes nuevas. Pues es estupendo, además, por lo joven que eres, ya tenemos libros para rato, a lo mejor. Tenemos historia para rato. Vale. Por mi parte, sí. Tengo muchos más proyectos, aparte de este que te he hablado, pues tengo más. Muy bien. ¿Qué lo comentamos? Sí. Pues no sé, por ejemplo, tengo prácticamente ya escrito y desarrollado la historia del Centro de Cultura, del CMC con la Iglesia de San José, que fue un convento. Bueno, primero fue muchos usos, sí. La Casa Grande, luego fue Colegio de Guardias Jóvenes, de la Compañía de Guardias Jóvenes, luego fue convento de asilo de niñas huérfanas, pobres, de San José, con las monjas de la Sagrada Familia de Burdeos, ha sido hospital de guerra, ha sido... tiene muchísimo. Sí, mucha historia. Instituto, sí. Hay mucha gente de Pinto que ha estudiado ahí. Entonces ahí sí que hay muchísimas imágenes, muchísimo... Además, ¿cuándo esperamos eso? ¿O no te has puesto fecha todavía? Estoy esperando yo. Estoy esperando ya que se abra, bien el edificio o la iglesia, una de las dos, para poder publicarlo, para poder Muy bien, entonces que ya lo tienes bastante... Sí, ya lo tienes listo. Muy bien. Mira, ganas de leerlo. En línea con esto, ¿no? Con al final tus publicaciones de libros y tal, habéis creado hace poquito un grupo de escritoras que se llama Variopinto, ¿no? ¿Qué es y qué significa para ti este grupo? Sí, bueno, Variopinto, un proyecto que pretende ser asociación. De hecho, estamos ahora haciendo todo el papeleo, ¿no? Para ser una asociación. Lo que pretende es dar difusión a los escritores locales, ¿no? Y pretende ser eso, una plataforma de difusión de todas nuestras publicaciones y tal. Hemos empezado cuatro personas, de ahí el nombre Variopinto, porque, no sé, por ejemplo, Teresa hace poesía, Juan Carlos hace de todo, hace poesía, tal, pero en este caso ha presentado su libro de teatro juvenil. Esther hace, con su libro de Mujeres que conocí, pues eso, un libro de narrativa, ¿no? Sobre la historia de mujeres que conoció, que han pasado, pues unas situaciones tanto complicadas. Y yo en mi caso pues hago historia local. Entonces esa idea de estos cuatro escritores iniciales, pero nuestra idea no es que seamos cuatro, nuestra idea es que todo aquel que cree, que publique libros en Pinto, pues que se adhiera a nuestro proyecto, si quieren, claro, por supuesto. Están invitados todos a formar parte de Variopinto Escritores y para eso, para darle difusión,
para que las librerías pinteñas tengan su espacio, ¿no?, de escritores locales y, bueno, al fin y al cabo, para organizar eventos, dar difusión a nuestras obras. Sí, esa asociación que estoy montando y este grupo yo creo que es muy interesante para la hablamos el otro día, que nos vimos todos en esa entrevista, que es muy importante también a nivel cultural, ¿no? Y también para aglutinar ese conocimiento y esas personas diferentes que no se conocen y que están en nuestra ciudad dando, no sé, viviendo y dando de su parte para mejorar, ¿no?, un poquito la cultura. Entonces, yo creo que es un gran proyecto y espero que os salga muy bien. ¿Cómo podemos acercarnos a este seminario? Quien quiera acercarse y participar en el seminario, ¿hay alguna...? Sí, el seminario de historia está abierto a todo el mundo, o sea, es una asociación cultural. Sí. Es la asociación, yo creo que, si no la primera, me parece que la segunda más antigua, ¿no?, que tiene más de 30 años de vida, y todo aquel que quiera formar parte del seminario, claro, está abierto a ello. El seminario lo que quiere es difundir, proteger nuestra historia, nuestra cultura y nuestro, incluso medioambiental, arquitectónico, o sea, todo lo que es nuestro de Pinto, es protegerlo, difundirlo y darlo a conocer. Como proyectos, pues tenemos la idea de dedicar un año entero a divulgar la figura de Miguel Adán. Miguel Adán, que fue un escultor muy importante que nació en Pinto y que, por ejemplo, en Sevilla pues tiene hasta una calle. O sea, en Sevilla es conocidísimo y aquí en Pinto pues prácticamente es... Como puede haber pasado con Rosario de Acuña, ¿no?, que había mucha gente que no lo conocía y que gracias a este ciclo de conferencias que habéis hecho entre todos y con vuestro seminario, con vuestra asociación como parte fundamental, os permite más conocerla, ¿no? Pues así es. Claro, ahí contaremos contigo, entiendo, también, para saber un poquito más de ello. Y nada, pues para terminar, darte las gracias, Mario, por esta entrevista a Pinto Televisión. Creo que hemos aprendido mucho contigo en esta entrevista y aprendemos día a día con tus libros, todo aquel que lo tiene y lo quiere consultar. Y mucha suerte en los siguientes proyectos que tengas y nos vemos. Muy bien, pues muchísimas gracias y un placer, cuando queráis.